En los peligros su aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Hermanos, buenos días. Una vez más queremos darle a cada uno de ustedes la bienvenida a nombre de la Iglesia Bautista Victoria. Hoy domingo 28 de junio, ¿no? Del 2020. Ya estamos prácticamente, vamos a empezar en unos días más el mes de julio. Hemos pasado rápidamente ya como 3 meses de cuarentena. Y bueno, es porque Dios siempre tiene un propósito para todo, ¿no? Y el propósito de Dios es tan evidente, se expresa, por ejemplo, en el hecho de que nosotros como creyentes tenemos que consagrar más nuestras vidas a Él, como ya hemos estudiado muchas veces, Segunda de Crónicas 7:14, cuando dice, si mi pueblo se humillare. Entonces es el tiempo en que Dios nos ha estado humillando. Si volvieren su rostro a mí, si oraren, si se convirtieren de sus malos caminos, entonces, dice el Señor. Entonces, yo creo que es el propósito de Dios para nosotros como pueblo. Y obviamente, individualmente hablando, aún Dios tiene un propósito específico para cada uno de nosotros también, ¿no? Y también el propósito es para todo el mundo, en realidad es una oportunidad para que se arrepientan y acepten a Jesús como Salvador personal. Aunque sabemos que hay mucha gente que no le importa si haya pandemia, lo que sea, ellos siguen haciendo de las suyas. Bueno, ese es su problema. ¿Entiende? Dios es un caballero, Él da la oportunidad. Si ellos no quieren, ese es su asunto, ese es su problema. Al final, no pueden acusar a Dios cuando les vienen cosas peores, cuando empiecen las cosas ya fatales, lo final. No pueden acusar a Dios de que Él no les dio la oportunidad. Dios, aún con esta pandemia, está dando oportunidad a todos. ¿Por qué? Porque es un Dios de gracia y de misericordia. Y aún es el tiempo de gracia para que las personas puedan cambiar sus vidas, pueden aceptar a Jesús como Salvador personal. Entonces eso es para destacar un poquito, ¿no? En el tiempo en que ya estamos, ya pasamos el 6.º mes. Y también una cosa, a veces el hombre hace planes, ¿no? El hombre dispone, pero Dios al final es el que tiene el control de todo. Y con esto queda fehacientemente corroborado que Dios tiene el control de todo. ¿Cuántos en este año hicieron tantos planes? Yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Es una manera de humillarnos también, porque cuando la vida era normal, entre comillas, todos, especialmente los domingos, hablando del pueblo de Dios, ni respetaban a Dios, no respetaban lo establecido por Dios. No sé, pues hoy día domingo hay un clásico y se iban a un estadio. Hoy día domingo me voy al mall y cosas como esa. Pero Dios nos ha humillado tanto que al final ni siquiera pueden salir de la casa. Y si salen, salen con ese temor de ser infectados y todo eso. Entonces eso es para entender que hay un Dios en los cielos que Él tiene, como reitero una vez más, el control de todo. Y nosotros creemos en ese Dios.
Ahora alguien podría objetar esa afirmación. ¿Y tú cómo puedes creer en algo que tú no ves? Justamente de eso se trata la fe. La fe es la convicción de lo que no vemos, es la seguridad de lo que esperamos. Entonces de eso se trata la fe. Entonces en este tiempo justamente también tenemos que entender que es una preparación porque el Señor viene pronto. Entonces muchos frente a esta afirmación también se ríen. Ja, 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 Dios viene pronto. Sí, viene pronto. Viene pronto. ¿Y cómo sabemos que viene pronto? Porque eso está corroborado en toda la historia. Todo lo que él ha dicho en la palabra de Dios se ha cumplido. Y se ha cumplido al detalle. No se ha cumplido a grandes rasgos, sino se ha cumplido detalladamente. Entonces, uno tiene que tomar muy en serio a Dios. Y por eso nosotros, como, no sé, pues como está en el Evangelio de San Marcos 12, 28 al 30, cuando se acercaban al Señor Jesús unos escribas, ¿no? Eh, entonces le preguntaron cuál era el primer mandamiento, cuál es el primer mandamiento de todos. Y el Señor Jesús les dijo, el primer mandamiento de todos es, oye Israel al Señor Dios, el Señor uno es. Y dice, y amarás, o amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Entonces eso es lo que nos corresponde hacer a nosotros, amar al Señor, ¿no? Porque ya hemos visto las evidencias muy tangibles de su existencia. Obviamente nosotros no necesitamos demostrar esas cosas a nadie, cada uno decide eso. Pero nosotros tenemos su palabra y en su palabra podemos ver lo que es Él, ¿no? Y de hecho Juan 5:39, un pasaje que siempre lo cito a veces, dice ahí en la segunda parte, ellas, o sea, la palabra de Dios, dan testimonio de mí. ¿Y qué significa dar testimonio? O sea, parafraseado significa, esta palabra está hablando de mí. Y, y en este tiempo yo he tenido la oportunidad de volver a estudiar muchas cosas. Y honestamente hay afirmaciones de que el Señor Jesucristo estaba súper activo en el Antiguo Testamento, ¿no? Cuando a los fariseos le dice, Moisés, él escribió de mí. Y lo dice con autoridad y los fariseos, este está loco. Pero y Jesús no estaba loco, sino Jesús es Dios. Entonces él está diciendo que hay que amarle a él, dice, y la exigencia, mejor dicho, lo que dice Dios es en términos absolutos. Él no está hablando en términos a medias. Está hablando en términos absolutos cuando dice, y amarás al Señor tu Dios. ¿Ok? Y dice, ¿y cómo? Con todo tu corazón. ¿Y qué significa con todo mi corazón? O sea, con todo mi ser. ¿Entiende? Entonces dice, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y obviamente el siguiente es, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Entiende? Entonces, eso es algo que nosotros en este tiempo debemos hacer, amar al Señor con todo nuestro ser. Entonces, eso es lo que quería decirles para animarles. Y también recordarles que todos los días a las 10 de la noche tenemos oración. Así que anoche oramos por, no me acuerdo, sí, anoche oramos por don Luis Mella y la señora Cristina Tapia. Son los papás de Pablo. Pablo es el hermano, nuestro hermano Pablo que va a la iglesia, el esposo de la Leito. Entonces los papás de él, yo he visitado su hogar un par de veces, conversé especialmente con su mamá y su hermana, entonces necesitamos orar por ellos. Bueno, todos necesitan oración. Y también oramos por unos misioneros, los Douglas, ¿no? Unos misioneros ya bien antiguos, ya están casi ancianos por ellos. Entonces esta noche igual vamos a seguir orando y no se olviden, tenemos que ponernos de rodillas todas las noches, hermanos, todos los días. Hay que ponerse de rodillas ante el Señor. Y también no se olviden, todos los martes estamos saliendo a las 8:30 de la noche. Los jueves salimos a las 8:30 de la noche. Los domingos como ahora a las 11 de la mañana y a las 8:30 de la noche.
Y también hay días que tenemos por Zoom, ¿no? Programas por Zoom, como por ejemplo la reunión de jóvenes, obviamente hoy día es por Zoom. Tengo entendido que lo van a hacer en la tarde, ¿no? Entonces está encargado nuestro hermano Francisco y ellos están bien entusiasmados los jóvenes. Y también por Zoom tenemos entrevistas a misioneros, a pastores, ¿no? Anoche, por ejemplo, estaba con nosotros el pastor Jairo Villaseca de Lima, Perú. Entonces los sábados y los lunes estamos tratando de hacer esas entrevistas por Zoom, ¿no? Y también yo tengo discipulado con algunas personas a través de Facebook, ¿no? O por Meet. Entonces, y damos gracias a Dios por todos estos medios y usar todo esto. Entonces, una vez más reiteramos, o sea, la iglesia no está cerrada, la iglesia está abierta. El local estará cerrado, pero nosotros seguimos activos. O sea, a Dios no le pueden poner en cuarentena, a Dios no lo pueden poner prisionero. Sí, lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? Dice, yo estaré prisionero, pero Dios no está preso. Su palabra no está presa. Entonces, Dios va a usar cualquier medio al final. Todas estas plataformas que existen, Dios ha permitido que sean creadas. No es que el hombre se pueda jactar, no, yo lo he creado, no. Dios lo ha creado. Dios ha usado tu mente, que tú no das cuenta. La mente que tú tienes es que Dios ha puesto. Entonces la Biblia dice, sí, no te jactes, no te jactes. Entonces hay muchos jactanciosos, no, yo he hecho, no, tú no has hecho, Dios ha hecho. Entonces, reitero una vez más, Dios no está en cuarentena, la palabra de Dios no está presa, la palabra de Dios sigue activa y de hecho, hoy día la palabra de Dios y las predicaciones han sido más impactantes que cuando todo estaba normal. ¿Se da cuenta? Entonces eso, y también recordarles a los miembros de la Iglesia Bautista Victoria la responsabilidad que tenemos. Ya saben ustedes a lo que me refiero, ¿verdad? Ya saben a lo que me refiero. Entonces, nuestra responsabilidad hay que cumplirla puntualmente con Dios. Así como Dios nunca falla en darnos el día, en darnos los alimentos. Dios nunca falla en darnos de su gracia, de su misericordia. De la misma manera, nosotros por gratitud le damos a Dios. No lo hacemos porque alguien nos obliga. Porque el que no quiere, el que no es, tampoco nosotros vamos a estar tras esas personas. No, eso es un asunto entre Dios y nosotros, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que entender, eso es lo que reitero. Y también necesitamos seguir orando por nuestros misioneros. Una de las misioneras que está siempre en contacto con nosotros, la hermana Ruth, y ya he invitado ahí a la página que ella tiene en Facebook, a Miss Asia, entonces para que puedan ver las fotos que ella tiene, lo que están haciendo, lo que ellos ya se están reuniendo. Esta era la tercera semana en que ellos ya tienen reuniones presenciales. Entonces, ¿cómo Dios está usando a esa misionera? Entonces, ella es la misionera de nuestra iglesia, así que hay que orar por ella bastante. Hay que orar por otros misioneros, ¿no? Por los otros misioneros que tenemos, como Renzo allá igual en la ventana 1040. Entonces, ve que tenemos muchas responsabilidades. Entonces, eso es lo que les recuerdo. Muy bien, entonces en esta mañana, bueno, tenía un montón de mensajes y yo no sabía cuál enseñar. Y bueno, yo quería, bueno, la semana pasada era el día del papá. Entonces ese día se me traspapeló, tenía un mensaje, pero ese día justo se enseñé de Abraham. No, pero yo en esta mañana quería igual hablar un poco acerca de un padre ejemplar, ¿no? Un padre ejemplar, igual se puede aplicar esto a una madre ejemplar, se puede aplicar esto a un hijo ejemplar. O podemos cambiarle un poquito el título y poner un hijo de Dios ejemplar, un cristiano ejemplar. Y para esto los invito a abrir sus Biblias en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 7. Y luego vamos a ver todo este tema. Y leemos, dice en Gálatas 3, 7, está hablando obviamente de Abraham, dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces, los verdaderos descendientes de Abraham, ¿quiénes son? Los que tienen fe. ¿Fe en quién? Fe en Dios. ¿Y por qué dice eso Pablo? Porque los judíos a veces se jactaban, porque ellos habían nacido en Israel, ya eran hijos de Dios, no, o ya eran hijos de Abraham, no, dice, no, los que son de fe, esos son hijos de Abraham. O sea, tú y yo somos hijos de Abraham. Eso es lo que está diciendo, porque Abraham al final es el padre de la fe. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día.
Agradecemos tus bendiciones. Gracias por ser bueno con nosotros. Bendice tu palabra, Señor, y ayúdanos a servirte de corazón. Te alabamos por todo lo que tú haces en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces, eh, ¿por qué está hablando acá, por ejemplo, que Abraham era un padre ejemplar? Pues estamos hablando de él, o podemos decir, ¿no? ¿Por qué eh, uno podría llegar a ser un hijo ejemplar, o una madre ejemplar, o un creyente ejemplar? Primero porque queremos destacar, refiriéndonos a Abraham, él tenía una vida ejemplar, ¿verdad? Con eso a lo que me estoy refiriendo es que él tenía una vida piadosa. Y cuando hablamos de una vida piadosa, estamos hablando de alguien que caminaba con Dios, ¿no? Para hacer cualquier decisión, él siempre consultaba a Dios, aunque había muchas veces, o algunas veces, ¿no? En que él fallaba en su relación con Dios. Y cuando él fallaba, cuando él no le consultaba a Dios, las cosas le iban mal. Eso no es lo que sucede con nosotros. Cuando hacemos algo sin consultarle a Dios, nunca nos va bien, siempre nos va mal. Pero siempre cuando hacemos algo, consultándole antes de Dios, o antes de hacer algo, o antes de elaborar un plan, una estrategia, qué sé yo, algo para nuestra vida, le consultamos a Dios y le preguntamos, Señor, ¿quieres que yo haga esto? Y cuando el Señor lo aprueba y lo hacemos, simplemente nos va a ir bien. ¿Entiende? Entonces, cuando nosotros, para hacer cualquier cosa, consultamos a Dios, ¿qué estamos mostrando? Estamos mostrando una vida piadosa. ¿Da cuenta? Entonces, Abraham tenía esas características. Una de sus cualidades o características de su vida ejemplar es que él tenía una vida piadosa, ¿verdad? Él expresaba esa vida, él vivía una vida en ese sentido. Y en Santiago, por ejemplo, capítulo 2, versículo 23, dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Ve? Entonces ahí está su piedad. Él caminaba con Dios, él creía, le creía a Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, le tenemos que creer a Dios, ¿verdad? Entonces, no pasar por esas crisis de fe, sino tenemos que creerle a Dios. No está hablando acá de sentimiento, está hablando de creer, del acto de poner en sus manos todo lo que vamos a hacer y con la convicción de que nos va a salir bien. ¿Por qué? Porque Él tiene en sus manos. Entonces, ¿cuándo nos saldría mal algo? Cuando hacemos algo. Primero planificamos, después empezamos a hacer algo y recién decimos, ya Señor, toma esto en tus manos. No, pues así no. El Señor dice, ¿y por qué tengo que tomar en mis manos lo que tú planeaste, lo que tú decidiste? Porque desde mi punto de vista eso está mal hecho, ¿entiendes? Entonces, nos va mal. Pero acá volviendo a Abraham, él era un padre ejemplar porque tenía una vida ejemplar. Y esa vida ejemplar está hablando de una vida piadosa, ¿verdad? Entonces por eso dice ahí la Biblia, se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios, o sea, le creyó a Dios. Y por eso Dios lo aceptó como justo. Lo justificó obviamente. ¿Qué es lo que nos justifica ante el Señor Jesucristo? Nuestra fe en Él. Cuando dice justificados, pues por la fe tenemos paz para con el Señor por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos que creerle a Él. Entonces Abraham le creía a Dios. Muy bien. Y no solamente eso, estamos viendo las características de un padre ejemplar, ¿no? Y también él tenía una ejemplar preocupación. En Génesis capítulo 18, versículo 19 dice, o antes de eso, su preocupación para enseñar a los miembros de su familia a fin de que guarden el camino de Jehová. O sea, él no solamente tenía una vida ejemplar, andaba con Dios él en particular, sino también eso transmitía a su familia, se preocupaba de que su familia también anduviese en los caminos de Dios. Ahora, si nosotros queremos que nuestra familia, nuestros hijos anden en el camino de Dios, ¿qué es lo que debemos hacer? Nosotros tenemos que darle el ejemplo. ¿Cómo puedo exigirle a mi hijo o a mi hija que oren si yo no oro? ¿Cómo puedo exigirles a ellos que estudien la Biblia si yo no lo hago? Entonces ellos lo primero que tienen que ver en mi vida es en mi fe, porque la fe tiene que ser visible, o sea, en mí, obviamente, que yo tengo fe en el Señor. Y esa mi fe se expresa como, en que para cada decisión que yo hago le pregunto a Dios, le pido a Dios. Entonces eso era, él se preocupaba en enseñar a los miembros de su familia
¿Para qué? Para que guarden los caminos del Señor. ¿Entiende? Pero ¿cómo se preocupaba? Siendo Él el ejemplo. Porque eso es lo que hemos dicho, ¿no? Muchas veces. ¿Cuál es el primer principio de enseñanza? El primer principio de enseñanza no es ser elocuente. Cualquiera puede ser elocuente. ¿Entiendes? La elocuencia es fácil de adquirir, la elocuencia. Solamente leer. Si tú lees libros, entonces vas a ser elocuente. Vas a, vas a desarrollar mucho tu léxico. ¿Entiendes? Y vas a aprender a hablar. Eso es bien sencillo, bien fácil. Pero hay muchos engañadores que son tan elocuentes. No, la elocuencia no es el primer principio de enseñanza, sino el primer principio de enseñanza o la primera regla de enseñanza es el ejemplo. ¿Da cuenta? Porque los niños, tú no puedes a un niño de 2 años no le vas a dar un discurso, no sé, de teología. No. A un niño de 2 años, él se va a poner de rodillas cuando te ve a ti puesto de rodillas. Él va a orar cuando te ve a ti orar. Él va a leer la Biblia cuando te ve a ti leyéndola. Él va a asistir a la iglesia cuando te vea a ti yendo a la iglesia. Él va a cantar cuando te vea a ti cantando. ¿Te das cuenta? Es el primer principio. Y más adelante, cuando él ya tiene más conciencia, obviamente tiene que decidir. Pero tú le has puesto el ejemplo. Entonces, yo conozco en Arequipa hace como 30 años atrás, yo estaba enseñando en el seminario bautista, hace más de 20 años en el seminario bautista. Y ahí había un hombre que cuando su mamá estaba viva, este era súper rebelde, pero rebelde en extremo. Él y su hermano, los dos eran rebeldes. Hoy día los dos son pastores. Pero era rebelde. Una vez fuimos con mi esposa a la casa de ellos, así a visitarles, y estos, sin saludar, se salieron como caballos. Y después, cuando su mamá murió, a los 2 años después, llegó uno de ellos y él dio un testimonio. Él dijo, ¿sabe lo que a mí me convenció tanto? Dijo. Yo veía a mi mamá, a pesar de que su mamá era minusválida, no podía caminar. Y de hecho, y eran tan pobres que sus hijas le llevaban a la iglesia, incluso en taxi, de ahí cargándola y todo. Y no vivían tan lejos de la iglesia. Dice, a pesar de que mi mamá era minusválida, no podía caminar, pero mi mamá era maestra de escuela dominical. ¿Entiendes? Y preparaba sus lecciones toda la semana. Maestra de escuela dominical de niños. Y encima de eso, no solamente eso, sino se llevaba a la casa todos los tratados de la iglesia y ella las estaba timbrando. Y encima cantaba en la casa, oraba en la casa, y nosotros éramos tan rebeldes, pero cada vez que le escuchábamos, eso quebrantaba nuestro corazón. Y cuando ella se murió, ellos dijeron, eso quebrantó tanto mi corazón que hoy día me rindo y quiero ser pastor. Entonces, ¿qué es lo que les convenció a ellos? El ejemplo que les dio su mamá. Su mamá nunca les obligó, su mamá les dio un ejemplo. Eso es lo que hacía Abraham también. Se preocupaba. Entonces, enseñar no siempre siéntate y vamos a hablar. No, enseñar muchas veces es dar el ejemplo. Entonces, ese es un padre ejemplar o una madre ejemplar. ¿Se da cuenta? Entonces, en Génesis 18-19, Dios mismo destaca esto cuando dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces ahí está Dios mismo que está haciendo, está destacando lo que Abraham hacía. Entonces un padre ejemplar o una madre ejemplar siempre va a hacer esto, ¿no? Hablando de las madres, por ejemplo, una mamá que haría, la mujer sabia que hace, edifica su casa, pero la necia que hace, la necia con sus manos la destruye. ¿Viste? Entonces eso es lo que está hablando acá, y un padre ejemplar que hace, da buen ejemplo a sus hijos. Entonces eso es importante, son decisiones personales, ¿entiendes? Pero uno tiene que insistir, no importa las circunstancias. No importa si es difícil, no importa si los hijos son rebeldes y todo eso, pero uno tiene que dar el ejemplo. Y por eso él era un padre ejemplar. La tercera característica también es su ejemplar paternidad, ¿no? Porque él tenía un especial interés por el bienestar de su hijo. Acá está hablando, por ejemplo, de Isaac. Él tenía 2 hijos, ya sabemos. ¿No? Al final sabemos que tenía muchos más hijos, ¿no?
porque con Sara tuvo un solo hijo. Y bueno, con la sierva de Sara, con Agar otro hijo, Ismael, el hijo mayor. Después que muere Sara, ya sabemos, la Biblia nos dice, él vivió muchos años más y tuvo más hijos, ¿no? Pero él tenía un cuidado especial por Isaac. Entonces uno se pregunta por qué. Porque Dios estaba trabajando a través de esa línea de Isaac. Él era el hijo de la promesa. Entonces, y lo sabía. Entonces él tiene un interés por el bienestar de este su hijo. Y de hecho ese bienestar en qué se expresa? En el hecho de que él es el que decide, o mejor dicho, orienta a su hijo. ¿Para qué? Para que sepa o para que se case con quien debe hacerlo. ¿Entiende? Entonces, en este caso, ¿qué sería? Uno como papá, para aprobar, por ejemplo, una relación sentimental con sus hijos, con quién aprobaría? ¿Con un mundano, con un incrédulo o con un creyente? Entonces, uno como papá, obviamente, si soy creyente, con un creyente. Ahora, si él hace la decisión de casarse con una incrédula, pues que lo haga, es su decisión. Pero las consecuencias van a ser evidentes. Siempre las personas, un creyente que se casa con un incrédulo, ¿cuáles son las consecuencias? Siempre el creyente, el incrédulo, siempre, siempre te aleja de Dios. Entonces, si alguien me pregunta, no hay. Yo conozco un montón de personas que han asistido a la iglesia, se han casado con incrédulos y no van más a la iglesia. Bueno, por un tiempo tratan de asistir y no van más. Y luego se arrepienten, sí, hice mal, pero es muy tarde. Sabías que no debías hacerlo. ¿Entiende? Entonces ya, en el caso de que uno le dice a sus hijos, mire hijo, la Biblia dice bien claro que tú tienes que casarte con un creyente. Y si desobedece, esa desobediencia es una desobediencia deliberada. Y cuando alguien deliberadamente peca, ya pues las consecuencias son todavía más letales. Porque sabiendo el mal, lo mal que estaba, lo hizo, entonces ya las consecuencias son peores, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con Abraham? Abraham se preocupó por con quién debía casarse, por ejemplo, Isaac. Y lo bueno de Isaac era que era obediente. E Isaac ya tenía 40 años cuando su papá le consigue esposa. ¿Entiende? Entonces es súper interesante esto. Y dice, y te juramentaré, está hablando con su siervo, obviamente, no, con Eliezer, Abraham, porque le está enviando para que traiga una esposa para su hijo de su tierra, de sus parientes. Y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre las cuales yo habito. Aquí hay una pregunta, ¿por qué no quería tomar hijas de los cananeos, de donde él vivía? Porque los cananeos eran una cultura tan pervertida. Y por eso que al final Dios, mucha gente a veces tonta, ¿no? Critica a Dios. Un Dios sanguinario, o sea, se dan el lujo de criticar a Dios cuando no tienen ni cerebro para analizar sus propias condiciones y circunstancias. ¿Entiendes? Entonces, eran una cultura muy pervertida. Eran homosexuales. O sea, esto del homosexualismo no es de ahora. No hay nada nuevo bajo el cielo. El libro de los Romanos describe claramente toda esta situación. Eran tan pervertidos estos que incluso ofrecían a sus bebés en sacrificio a sus falsos dioses, a sus ídolos. No, eran bien perversos estos, hacían todo tipo de perversiones. Imagínate, tenían intimidad con animales, entonces todas esas cosas obviamente Dios ya estaba, y Abraham veía eso, un creyente vivía ahí, decían, entonces, ¿cómo mi hija se va a casar con estos que tienen unas prácticas pervertidas? Van a alejar a mi hijo de Dios. Entonces, por eso, ¿qué hizo Abraham? Abraham mandó donde sus parientes, porque sabía que sus parientes andaban más cerca de Dios. Por eso le dice, y te juramentaré, está hablando con su siervo Eliezer, te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre las cuales yo habito. ¿Y por qué estaba habitando ahí Abraham? Porque Dios le había dicho que lo hagan, ¿verdad? Cuando estudiamos todo el contexto ahí. Versículo 4, estamos en Génesis 24, 3 al 8. Versículo 4 dice, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Ahí está, ¿viste? No quiero la gente de acá, no porque los discrimina. Bueno, era una discriminación, pero una discriminación correcta. ¿Entiendes? Porque hay discriminación correcta e incorrecta. En este caso era incorrecta.
No puedo, dice aún la Biblia, dice que no se puede mezclar el creyente con el incrédulo. No se puede, no se puede mezclar Cristo con Belial. No puede. Ese es como la luz y la oscuridad, o como el agua y el aceite. Entonces es un principio, ¿verdad? Entonces dice ya en el versículo 5, el criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré pues a tu hijo a la tierra de donde saliste. Le está diciendo Eliezer, y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. ¿Entiendes? Y dice, Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia dará esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este juramento, solamente que no vuelvas allá, mi hijo. Entonces, ¿qué vemos acá? Al final ya sabemos la historia. Llega allá y la mujer sí quiso, ¿no? Y al final se casa con Isaac, porque es la voluntad de Dios. Entonces vemos que él tenía un interés por el bienestar de su hijo. Ahora, nosotros como padres, ¿cuál es el bienestar de nuestros hijos? Algunos pensamos, no, que él tenga un buen trabajo, o que él gane mucha plata, tenga buena profesión. Bueno, ¿cuántos cristianos tienen buena posición económica y todo, pero están lejos de los caminos del Señor y su vida es un asco? Y ninguno de nosotros queremos eso. Lo que como padres queremos es que ellos les vaya bien, sí, pero lo primero que les vaya bien es en su vida espiritual. Entonces de eso estaba tratando. Aquí él estaba preocupado por la vida espiritual de su hijo y por la relación correcta que él debía tener, o por la pareja correcta que él debe tener. Otra pareja o una esposa que busque también y ame a Dios. No. En tercer lugar, perdón, cuarto lugar, otra característica ejemplar de Abraham era su ejemplar mansedumbre. No, él era manso, no era menso, no era tonto, sino era manso. Y la palabra manso quiere decir alguien controlado por el Espíritu Santo. No es que uno no tenga fuerza, no es que uno es tonto, sino que uno tiene dominio propio, autocontrol, pero todo eso es fruto del Espíritu Santo. Y eso es el fruto del Espíritu Santo, son lo que está hablando Gálatas capítulo 6, ¿no? Entonces, él tenía eso, dice, y es como Cristo, ¿no? Cristo, ¿cómo era Cristo? Era manso y humilde. Entonces, eso es lo que era Abraham. Y de esa manera, obviamente, una persona cuando demuestra mansedumbre, siempre va a salir victorioso de los conflictos. ¿No? Siempre van a haber conflictos, enfrentamientos. Y los conflictos muchas veces nosotros queremos reaccionar de manera humana, de manera racional, de manera carnal. Muchas veces uno dice, no, a mí nadie me pisa el poncho, que mis derechos, no. ¿Entienden? No, el hombre manso no reclama sus derechos. El hombre manso se supedita a la voluntad de Dios. ¿Entiendes? Como en Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Entonces no se trata acá de ser contestatario. Acá de lo que se trata es de ser manso. Y eso era Abraham, ¿no? Y Abraham tuvo conflictos. Y Abraham tuvo un conflicto, por ejemplo, con uno de sus parientes cercanos. ¿Se acuerdan cuando Abraham salió de ahí, de su tierra, para ir a Canaán a morar allí? ¿Quién le siguió? Le siguió su sobrino Lot. Pero el problema de Lot, ¿qué era Lot? Si Abraham era espiritual, bien, caminaba con Dios, era bien piadoso, pero Lot, ¿qué era? Lot era, Lot siempre era más carnal, Lot era materialista, le gustaban las cosas materiales. O sea, la razón dice que cuando vio ahí el valle de Sodoma y Gomorra se fue para allá. Y más o menos este es el conflicto que tiene con Abraham. Y mira lo que dice Abraham. En Génesis 13, 8 y 9 dice, entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, porque había empezado un conflicto entre los pastores de ambos, porque los dos habían prosperado tanto, Dios les había bendecido tanto que al final estaban peleándose entre ellos. Entonces Abraham, cuando se entera de todo esto, se reúne con Lot y dice, no haya altercado entre nosotros, entre mis pastores y los tuyos. No, o sea, no debe haber pleitos entre tú y yo, es lo que le está diciendo. No, porque somos hermanos, somos parientes, le dice.
No está toda la tierra delante de ti, y yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo a la izquierda. Él le da a escoger a él. Él no quiere pelear. No, no se trata de eso. Mira, si tú quieres ir para allá, yo me voy para este lado. Elige tú. Finalmente ya sabemos lo que eligió Lot. Él eligió mal, ¿no? Entonces, pero ¿qué estamos viendo en cuanto a la actitud de Abraham? Mansedumbre. ¿Te das cuenta? Alguien que supo cómo manejar los conflictos desde el punto de vista de Dios. No, porque si Abraham hubiera dicho, ya, mira, yo soy mayor, yo soy tu tío y tú haces lo que yo digo. No, entonces, acuérdate que, que ese tipo de o represión siempre produce resistencia. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? En los gobiernos. Un gobernante, un gobernante necio siempre hace cosas. O es muy permisivo o es muy opresivo. Ambas cosas son malas. Ustedes juzguen, ¿no?, de sus gobiernos, opresivos o permisivos. Algunos de los permisivos opresivos lo hacen simplemente por tontos. Pero estamos viendo cómo manejar un conflicto. ¿Cuál es la mansedumbre? Como Cristo. Y obviamente Abraham salió vencedor. Entonces, eso era ejemplar en Abraham, por eso era un padre ejemplar, ¿no? Pero también vemos, por ejemplo, otra característica, su ejemplar obediencia, ¿no? Entonces ¿a qué obedecía? Siempre obedecía a Dios, ¿entiendes? Entonces eso es lo que nosotros debemos hacer, siempre debemos obedecer a Dios. Por ejemplo, hoy día, ¿cuál sería el mandamiento de Dios para nosotros? Congregarnos, escuchar su palabra, es la voluntad de Dios. No es nuestra propia voluntad, sino la voluntad de Dios. Entonces él era obediente a los mandatos divinos. Y de hecho en Hebreos 11:8, cuando dice, por fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Se acuerdan cuando Dios le llamó a Abraham? Abraham, deja tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. ¿Y qué dijo Abraham? Seguramente en un breve momento él tenía un conflicto, pero ¿a dónde voy a ir? ¿Cómo lo voy a hacer? No sé a dónde voy, pero bueno, voy para allá. Y algo que uno debe aprender es lo siguiente, cuando Dios te llama para hacer algo, siempre Dios te va a proveer. O sea, muchos a veces sabemos que Dios nos está llamando para hacer algo, pero no queremos. ¿Por qué? Porque siempre ponemos en tela de juicio, pero ¿cómo voy a ir? Porque no sé de qué vivir. No, no seas tontito. Si Dios te llama, Dios siempre, siempre te va a proveer. Porque Dios es así. Porque Abraham tenía muchas cosas y Abraham hubiera dudado, pero ¿cómo voy a ir con todas mis cosas si acá me va bien? Me va bien en mis negocios, tengo mi familia acá, tengo tierras, tengo ganados. Y todo esto, no sé a dónde voy. Y cuando él obedeció, ¿qué pasó? En el lugar donde él llegó, Dios le proveyó, le dio absolutamente todo. Le dio una tierra adecuada, sus ganados se multiplicaron mucho más, le fue bien. Entonces algo que nosotros debemos entender, cuando Dios nos llama a hacer algo, siempre va a proveer. Es lo mismo que pasa con los misioneros. Si Dios me llama a mí como misionero, por ejemplo, muchas veces yo compartí esto, yo soy peruano y la economía de Perú y Chile había un abismo de diferencia. Chile un país muy carísimo y Perú un país más pobre. Y yo como peruano venía a este país. Si él me llamó, entonces sí dudamos. Pero ¿cómo voy a ir si todo cuesta caro? Pero vinimos y Dios nos proveyó de todo. Hasta el día de hoy tenemos lo suficiente o lo necesario. Siempre. Es un país caro. Aquí cuesta todo muy caro. ¿Pero por qué? Porque donde Dios te llama siempre te provee. Entonces, y por eso él obedeció a Dios, porque él conocía a Dios. Él sabía que Dios no era mentiroso. Entonces, obviamente, ¿qué podemos destacar acá? Su ejemplar obediencia. ¿A cuántos de nosotros Dios nos está llamando para hacer algo, pero no le obedecemos porque ponemos en tela de juicio el poder de Dios? Y si nosotros nos quedamos que, en el lugar que queremos sin obedecer a Dios, sin duda alguna nos va a ir mal. Entonces, si Abraham se hubiera quedado en su tierra, tal vez hubiera tenido todo lo que quiera, pero siempre le hubiera ido mal. No hubiera sido de bendición para la humanidad. ¿Entiende? Entonces, ahí está. Otra característica de Abraham era su ejemplar fe, su fe implícita en Dios, ¿no? Entonces eso.
Pero también quería leer un versículo en Génesis 26:5. Dice, por cuanto oyó Abraham mi voz, Dios está diciendo, por cuanto Abraham oyó mi voz y guardó mi precepto y mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Ve? Lo que destaca Dios de él. Pero su fe implícita en Dios, por ejemplo, en Hebreos 11:17 al 19, dice ahí, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ya estudiamos eso la semana pasada, si no me equivoco, en Génesis capítulo 22, de por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Era bien difícil esa prueba, era súper complicada. Él ya era un anciano, él había tenido un hijo en su vejez. Imagínate, Dios cuando tenía 75 años, obviamente él sale de ahí, de su tierra, y Dios le dice, te voy a dar un hijo, vas a tener. Y al comienzo le dije, voy a tener un hijo, ya soy viejo, tengo 75 años y mi mujer es estéril. Y pasan 25 años, entonces pero él seguía creyendo en Dios. Y cuando cumple el 100 años, Sara tenía 90 años. Y aún Sara dice, no, Dios va y le dice, van a tener un hijo. Y Sara se dijo, jajaja, ya yo, ya cesaron ¿cómo se llama? La costumbre de las mujeres. O sea, ya no era ya fértil. Y dice, y mi marido también ya, no, ya perdió el deleite. Entonces ya se imaginan los grandes a lo que me refiero. Dios le dice, pero vas a tener un hijo. Y efectivamente así fue. Tuvo un hijo. Entonces ese hijo que nació en su vejez, imagínate, era su adoración, era en sus ojos. La niña de sus ojos era ese niño. Entonces cumple como 14 años, Abraham ya está viejito, era su orgullo Isaac ahí, su, su regalón, su engreído Isaac. Y Dios le dice, oye, Abraham, muy bien, quiero que vayas y me sacrifiques a Isaac. ¿Cómo? ¿Y Abraham qué hace? Me imagino que había un conflicto tan grande en él, como ya vimos el otro día, vamos resumiendo. Y le lleva al monte Moría, ¿no? Obedeciendo a Dios, y cuando le está por sacrificar, Dios le llama, ya, Abraham, basta, ya conozco que me amas. ¿No? Entonces, ¿qué vemos acá en Abraham? Su fe implícita en Dios. Él tenía una fe en Dios. Ahora, ¿por qué tenía una fe en Dios? Porque muchos dicen, yo tengo fe en Dios. Pero si ni siquiera has leído la Biblia, ¿cómo puedes tener fe en Dios? Porque el que no conoce a Dios no puede tener fe. O sea, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Abraham conocía a Dios. ¿Y cuándo conoce a Dios? Cuando tienes una relación íntima con Dios. ¿Y cómo puedes tener una relación íntima con Dios? Cuando tú estudias su palabra. Porque eso es básico. Es como cuando dos enamorados o dos novios que están en diferentes países, ¿cómo se conocen si no conversan todos los días? Si no whatsappean todos los días. ¿Te das cuenta? No se conocerían. Porque si yo no le hablo, entonces no sé ni lo que piensa, no sé ni lo que le gusta. En cambio, cuando estoy en contacto siempre con esa persona, sé lo que le gusta, sé cuál es su libro favorito, sé cuál es su color favorito, sé cuál es su perfume favorito, su flor favorito, sus poemas favoritos, no sé, las blusas favoritas, la corbata favorita, qué sé yo, le conozco tanto. O sea, lo mismo con Dios, ¿ves? Esa comunión, la conversación con Dios. Y Abraham tenía mucha comunión con Dios y por eso conocía a Dios, por eso su fe era grande. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que podemos ver en él. Ahora, otra característica también de Abraham, ¿no? Y también podemos ver esto en Romanos capítulo 4, versículos 18 al 21, cuando dice ahí, él, Abraham, creyó en esperanza contra esperanza. ¿Ve? A pesar de las circunstancias, le creyó a Dios. Eso es lo que está diciendo. Para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y dice, y no se debilitó en la fe, mira, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, pues ya tenía 90 años. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido.
¿Entiende? Entonces Abraham era alguien, un hombre de fe. Muy bien. Y también otra característica, una séptima característica era su ejemplar intercesión. O sea, él era un hombre de oración, ¿verdad? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que ser cristianos de oración, no cristianos de estudio de la Biblia. Dicen que las generaciones, por ejemplo, los cristianos, anoche estaba un pastor Carlos, me envió unas lecciones, él está dando unas lecciones y él hablaba de la historia de las denominaciones en Estados Unidos, en América Latina y todo eso. Entonces, en algunas cosas él hacía ciertas distinciones, ¿no? Entonces, como por ejemplo, ¿cuál era la diferencia entre los cristianos de, no sé, pues, del siglo pasado y los cristianos de ahora? O de hace, de hace unas décadas atrás nada más. Los cristianos, por ejemplo, de la década de los 60, de los 70, acá en el mismo Chile, ¿cómo eran? Eran más piadosos, sabían más de la Biblia que los cristianos de ahora. Si tú hablas, por ejemplo, con cristianos ya ancianitos, ellos, ¿cómo iban a sus iglesias? Hay cristianos que me dicen, no, yo vivía en San Bernardo y mi iglesia quedaba acá en la Gran Avenida, dice, en el 20 de la Gran Avenida. Y muchas veces teníamos que ir en bicicleta o pie, y eso es lejos, varios kilómetros. Y así eran los cristianos. Y dice, íbamos con todos los niños, con los niños chicos, nos subíamos a la micro y nos íbamos ahí. Y en la mañana y en la tarde estábamos en la iglesia. O nos quedábamos en la iglesia a comer ahí. Y leían su Biblia. Se da cuenta, eran mucho más piadosos que los cristianos de ahora. Los cristianos de ahora, ¿qué pasa cuando la vida está normal? Todos los cristianos, todos tienen vehículo, no nos falta nada. Pero piedad es lo que falta. ¿Ya leíste tu Biblia? No, chuta, no leí la Biblia. Este año te hiciste el propósito de leer la Biblia. No, pucha, no leí la Biblia. ¿Por qué? Porque pusimos a veces nuestras prioridades en cosas equivocadas. Y nuestro tiempo de oración es tan raquítico, un tiempo de oración tan superficial, tan somero, que obviamente Dios no nos escucha. Pero Abraham tiene una vida de oración tan profunda. Y uno debe hacerse esa disciplina de levantarse temprano, ¿no? Y pasar mucho tiempo en oración con Dios. No es, entonces eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Y yo creo que cuando Dios, por ejemplo, nos ha puesto en estas condiciones, es justamente para que nosotros desarrollemos ese aspecto de nuestras vidas, el aspecto de piedad de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él ha visto que nosotros como cristianos, nuestra vida de oración tan raquítica, tan pobre, tan miserable, ¿entiende? Entonces, Abraham tenía una característica, su vida de oración, de intercesión, era muy ejemplar. Dice en Génesis capítulo 13, versículo 4, al lugar del altar que había hecho allí antes, invocó allí Abraham el nombre de Jehová. ¿Qué significa invocar? Orar. O sea, él tenía un altar, ¿entiendes? Él había construido su altar. Y uno también puede hacer su altar en su propia casa. Mi altar puede ser al pie de mi dormitorio. O no sé, en las mañanas me bajo al living, allí, mi altar con Dios, mi oración con Dios, ¿no? Entonces eso es lo que hacía Abraham. Y también en Génesis 18, 23 al 33, yo voy a leer, dice, y se acercó a Abraham y dijo, acá está hablando Abraham, ojo, está hablando Abraham con Dios antes de que Dios destruya Sodoma y Gomorra. ¿Entiendes? O sea, cómo él tenía esa relación con Dios. Se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás al justo con el impío? ¿Entiendes? Entonces, quizá haya 50 justos dentro de la ciudad, o sea, dentro de Sodoma, le dice a Dios. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos que estén dentro de él? Y sigue hablando con Dios, dice, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Imagínatela como Abraham hablaba con Dios y obtenía la respuesta de Dios. ¿Cuántos de nosotros hablamos con Dios y Él no responde? Si no nos responde es porque ni siquiera tenemos tiempo para Él. Y seguimos leyendo. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora
que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. ¿Ve? Entonces, y la manera como se dirige al Señor es de la manera tan correcta, o sea, con humildad, o sea, humillación, polvo y ceniza, lo reconocía lo que era. Quizás faltaran a 50 justo 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo Dios, no la destruiré si hallare 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallare allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi señor si hablare, quizás se hallaran allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallaren allí 20. Dios le responde, no lo destruiré por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enojen ahora mi señor si hablare solamente una vez, quizás hallaren allí 10. No la destruiré, respondió por amor a los 10. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Entonces ahí vemos cómo hablan. Y sabemos cuál es ¿cómo se llama? Cómo concluye esta historia, ¿no? Dios obviamente destruye Sodoma porque no habían ni 10 creyentes ahí, solamente era Lot y sus hijas, los creyentes, 3 creyentes, ¿entiendes? Y ni sus yernos, ni su señora era creyente. Al final tú sabes toda la historia, ellos murieron. Pero acá lo que estamos destacando era la vida de oración que tenía Abraham. Abraham, cómo podían tener una comunión tan íntima con el Señor. Y justamente es eso lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que desarrollar eso. Otra característica en Abraham es su ejemplar fidelidad, ¿no? Su comunión íntima con Dios. No estamos casi lo mismo, pero dice 15:1 de Génesis y dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. No, o sea, tu recompensa será grande, eso es lo que está diciendo, ¿no? Tu recompensa va a ser muy grande. En Génesis capítulo 17, 1 y 2 dice así, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿No? O sea, sé perfecto, sé intachable, eso es lo que le está diciendo. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. O sea, voy a hacer un pacto contigo y tu descendencia va a ser abundante, eso es lo que le está diciendo, ¿no? Entonces eso es lo que vemos, tienen una comunión íntima, su andar, ¿no? Le hace, como te decía, a los 75 años le promete un hijo y se lo cumple eso a los 100, a 25 años. Entonces muchos dudarían y dirían, ¿y cuántos de nosotros dudamos? Señor, hace tiempo te he pedido, ya ha pasado una semana y no me contestas. En una semana nos desanimamos, algunos en, no sé, en unos 2 años, pero Abraham 25 años tuvo que esperar. Ahora, no estoy diciendo que esos 25 años fueron fáciles, fueron complicados y de hecho Abraham cometió muchos errores, pero acá lo que estamos destacando es fe, su comunión, su andar con el Señor. Pero también vemos cómo su ejemplar bendición, cómo Dios bendijo a Abraham. O sea, Dios siempre, siempre, siempre premia, ¿no? Y uno obviamente no le sirve a Dios, como escuchamos anoche en el mensaje del pastor Jairo. No, nosotros no le servimos a Dios por interés, le servimos a Dios por gratitud. ¿A cuenta? Entonces, toda su vida fue bendecida por Dios, justamente. ¿Por qué? Porque él servía a Dios por gratitud, lo hacía su servicio a Dios era de agrado. No era para nosotros a veces, no, esa actitud que tenemos, hoy día es domingo, quisiera seguir durmiendo. No, cuando hay un servicio para el Señor, lo tenemos que hacer con gratitud. Entonces, por ejemplo, en Génesis 24:1, cuando, cuando Abraham obviamente busca esposa para su hijo, Dios le concede. Porque Abraham andaba con Dios y para Abraham servir a Dios, orar a Dios, caminar con Dios, eso era lo máximo, eso era su deleite, su delicia. ¿No? Saben lo que cuando dice, por ejemplo, Salmos capítulo 1, ¿no? Cuando dice ahí, bienaventurado el varón que no anda en camino de pecadores, ni está en silla de burladores, sino que en la ley de Jehová está en la ley de está su delicia, su deleite. Y en la ley de Jehová medita de día y de noche. Y dice, y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, y todo lo que hace va a prosperar. Eso fue lo que pasó en la vida de Abraham. Todo lo que hizo prosperó. ¿Por qué? Porque su delicia era el Señor.
Y dice, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. ¿Mm? ¿Ven? ¿En qué había bendecido Dios a Abraham? En todo. ¿Qué quiere decir en todo? En todo está hablando, es obvio que se refiere a todas las áreas de su vida, su área espiritual, de su área emocional, a su área familiar, su área económica, aún su área física. Dios lo había bendecido en todo, en sus relaciones interpersonales, en sus relaciones con sus vecinos, con otros. ¿Entienden? Entonces, eso es lo que está diciendo la palabra de Dios ahí. Y cuando, entonces, Salmo 1, 2 y 3 también ya dije, ¿no? Entonces, esas son las características que destacamos en Abraham. Y son las características que nosotros también podemos adoptar o podemos tener. No es algo lejos, es algo que cualquier hombre puede hacerlo, solamente es una decisión en el corazón. Entonces acá vimos Abraham, un padre ejemplar, pero le podemos poner otro título, Abraham, un creyente ejemplar. Entonces esta mañana creo que este mensaje lo que nos quiere decir es que nosotros también podemos ser creyentes ejemplares. Si eres un joven, no quiere decir que no puede ser, sí puede ser un joven creyente ejemplar. Si una dama, una mujer creyente ejemplar. Si un varón, un varón creyente ejemplar. ¿Entiende? O quien sea, a un niño. Entonces en esta mañana, sentémonos, evaluemos nuestras vidas y en qué hemos fallado. En nuestra vida de oración, en nuestra vida de lectura de la Biblia, en qué estamos fallando. Y pongámonos a cuenta con el Señor, ¿verdad? Vamos a orar entonces. Cerramos los ojos y oramos mientras vamos escuchando un himno, ¿no? Oramos, Señor, te damos gracias por este día, agradecemos tus bendiciones, gracias por ser bueno con nosotros, gracias Padre Celestial porque Señor, tú eres un Dios que estás listo a bendecirnos y gracias por enseñarnos, Señor, con la vida de Abraham, lo que nuestras vidas debe ser. Bendice, Padre, tu iglesia, bendice a tus hijos, Señor, y ayúdanos a servirte de corazón. Que nuestro servicio a ti, Padre Celestial, sea un servicio, Señor, por gratitud, sea un servicio, que nuestro servicio a ti sea un deleite, Señor, una satisfacción tan grande. Y en este tiempo, en estas circunstancias, ayúdanos a recapacitar, a redefinir muchas cosas en nuestras vidas. Padre, te alabo por ser bueno con nosotros y te entrego, Señor, esta invitación a ti y para que tú toques los corazones de tus hijos e hijas. Gracias, Padre, por todo en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, nos vemos a las 8:30 de la noche. Dios los bendiga mucho. Buen día a todos.